Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Hoy lo que vamos a trabajar es el factoreo de números naturales para primer año. Empecemos. Bien, entonces lo primero que vamos a saber o necesitamos saber para poder factorizar son los criterios de divisibilidad, la definición de número compuesto y la definición de número primo. Arrancamos entonces por los criterios. Nosotros vamos a trabajar con básicamente los criterios del 2, 3 y 5, que son los que más vamos a utilizar, aunque vimos muchos otros, por ejemplo el del 4, el del 6, el del 8, que son los más comunes de ver. Pero nos vamos a concentrar en los que dijimos, 2, 3 y 5, que son los más comunes para factorizar números enteros. Números naturales, perdón. Entonces, vamos a decir que un número es divisible por 2 cuando es par. Es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. O vamos a decir que es divisible por 5 cuando termina en 0 o 5. Bien, definamos ahora número compuesto. Un número compuesto es todo aquel número que tiene uno o más divisores, además del 1 y del mismo número. Básicamente, o sea, en conclusión, tiene 3 o más divisores. Una característica de los números compuestos es que puede expresarse como el producto entre dos números naturales menores que él. Por ejemplo, al número 20 yo lo puedo escribir como 4 por 5 o 5 por 4. Definamos entonces lo que es un número primo. Son aquellos números que tienen únicamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Y esa es la palabra clave de la definición, únicamente dos divisores. Con esto entonces vamos a ver que el número 1 no entra en ninguna de las dos definiciones, por tanto no es ni primo ni compuesto. Entonces veamos qué es factorizar un número. Es un proceso por el cual se escribe un número compuesto como un producto de factores primos. Analizando los criterios de divisibilidad del número, empezamos a dividir por estos números primos. Y por eso habíamos dicho al principio que en general los criterios que más vamos a utilizar son los de 2, 3 y 5, que son los primeros números primos. Por ejemplo, vamos a factorizar el número 72. Entonces lo que vamos a hacer es al número 72 analizar qué criterio se podría utilizar y como es un número par empezamos a dividir por 2. Cuando ponemos en la columna de la derecha los divisores que vamos a ir usando, que tienen que ser, recuerden, siempre números primos, abajo del 72 vamos a escribir el resultado de esa división. 72 dividido 2 me da 36. Analizo nuevamente qué criterio puedo aplicar. Veo que es divisible por 2. Vuelvo a dividir, me da 18. Sigue siendo un número par, lo puedo volver a dividir por 2. Fíjense que en el 18, en el 72 o en el 36 también aplica el criterio del 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿podría empezar a dividir por 3? Sí, podría. Pero como es más fácil distinguir entre números pares e impares, por lo general va a ser más sencillo que si un número es par directamente empezar a dividir por 2. Bueno, luego 18 dividido 2 me da 9. Ese 9 es divisible por 3. El resultado de esa división es 3, divido por 3 la última vez y ya una vez que tengo el 1, cierro el factoreo. En conclusión, al 72 lo puedo escribir como el producto entre 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Como vemos, la base 2 y la base 3 se repiten, puedo reescribir eso como potencias y finalmente me queda que 72 es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. Esto mismo lo podemos hacer con el número que nosotros querramos, ¿sí? Fíjense de respetar siempre primero los criterios. Analizamos los criterios, en general, como consejo les digo, se usan más los del 2, del 3 y del 5, que son los primeros, vamos bajando el número y después, si esos números fueran divisibles por números primos más grandes, como 3, 11, 13, 17 o 19, nos vamos a ir dando cuenta a medida que el número es cada vez más chico. Esto es porque, bueno, a lo mejor si es un número grande no nos vamos a dar cuenta de entrada si es divisible por 17. Pero sí nos vamos a dar cuenta si es divisible por 2, por 3 o por 5.
Bueno, espero que les haya servido, eso va a ser todo. Vamos a continuar entonces luego viendo lo que es el mínimo común múltiplo y el divisor común mayor en los próximos videos. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y hasta el próximo video.